El futuro es sostenible y las empresas que lideren esta transformación estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del mañana. Las empresas más exitosas del futuro no solo cumplirán con las normativas, las superarán, estarán a la vanguardia de la innovación verde, creando nuevos modelos de negocio y abriendo mercados inexplorados. Este es el cambio que en Enlace Global te ofrecemos. En Enlace Global no solo hablamos de reducir tu huella, te ayudamos a reimaginar tu operación, identificar oportunidades que antes no veías y poner la sostenibilidad en el centro de tu estrategia de crecimiento. Somos tus arquitectos del futuro verde. Imagina tu empresa como líder en innovación, con una marca diferenciada, acceso a capital verde y un equipo comprometido. El futuro te espera. Conecta con Enlace Global y construye tu legado sostenible. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo webinar. Muchas gracias por participar. Hoy nos hemos preparado un tema bien interesante. Catalina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Bueno, bien, afortunadamente contento de ver que ya hay bastante gente que está comenzando a llegar en esta hora que hemos preparado para ustedes, para cada uno. Y como siempre los avisamos, pues a cada uno, a Alexis, a Andrea, a Brandon, bueno, a Dayana, a Diana, a muchos participantes que están llegando muy juiciosos a esta conversación, pues bienvenidos. Hoy hemos preparado un tema interesante, lo hemos dividido como en dos áreas. Vamos a hablar de un tema de juntas directivas, de cómo ellos deben apoyar esta transición al cambio cuando digo ambiental, social, mira que a nuevas oportunidades, a nuevos modelos de negocio, ¿sí? Pues eso es interesante que nosotros sepamos también y creo que es parte de lo que Catalina ha desarrollado sobre ese futuro inexplorado que en algún momento como directivos o como líderes que son ustedes, pues a veces nos da temor, pues claro, a uno le da temor de lo desconocido, entonces pues eso es básicamente lo que queremos ir rompiendo esa brecha. A través de estas charlas y de estas contribuciones en conocimiento, lo que queremos es dejar básicamente esa exposición para que ustedes puedan tomar de ahí. Creo que hoy va a ser un día bien interesante. Entonces, pues ya, sin más, permítame un segundito, yo voy a compartir mi pantalla y Mientras Osvaldo comparte, me gustaría saludarlos a todos. Bienvenidos, muchas gracias por su puntualidad. Como les mencionó Osvaldo, esta capacitación se va a abrir en dos partes. Una parte, Osvaldo desde su experticia nos va a comentar cosas puntuales de juntas directivas y en el segundo momento vamos a empezar con el taller. Como es un taller práctico, mientras Osvaldo nos va comentando, les voy a dejar un link para que entren y descarguen el PDF que vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar, lo pueden utilizar impreso o editable en PDF, como ustedes lo vean mejor. Es una plantilla que va a ser muy útil y pues se las vamos a ir explicando cuando Osvaldo termine, ¿listo? Para que no se vayan del webinar. Gracias. si quieres les muestro la plantilla, comparte, descomparte o ellos. Ah, listo. Entonces comencemos acá mi tema. Perfecto, gracias Catalina, súper interesante. Eh, es más, ella me advirtió que no me fuera a demorar, que no le quitara tiempo a ella, porque como siempre, pues le dedicamos como una hora acá, pero perfecto, yo le hago caso, entonces vamos a tratar este tema, que también obviamente, pues los dos son de mucha importancia, pero queríamos hoy dedicarle tema al taller. Bueno, entonces esta primera parte, pues vamos a hablar de esas juntas directivas y todo el impacto que ellos van a tener en la estrategia de sostenibilidad, de recordar que la junta directiva pues es el máximo órgano, digamos, de gobierno de las sociedades, ¿sí? Y no solo sociedades, digamos, SA, sino que hay algunos tipos, diferentes tipos de sociedades que también colocan sus juntas directivas. Entonces, una mejor forma para que ellos aprendan, para que tengan claridad en las juntas directivas, para que ellos tengan que ver el futuro. Las juntas directivas están hechas para ver ese el futuro, para crear ese futuro. La
junta directiva no está hecha, por favor, para ver cosas, digamos, de el análisis financiero, el presupuesto. Seguramente en su momento tendrá jornadas en sus calendarios que programa para verificar todos esos estados financieros. Claro, pero la misión es mantener la empresa a futuro, a 5, a 10 años, a repensarse y a repensarse en estos nuevos modelos, en esos nuevos futuros inexplorables. A eso es el propósito de la junta directiva. Este tema lo traigo también porque este autor, Thomas Exman, estuvo hace poquito en Bogotá y él habla, digamos, de ese capitalismo consciente. Y él dice que ese capitalismo consciente, pues es ese propósito superior que tiene que ver con la estrategia que ustedes van a ver ahora, y es que todas las empresas deben existir pues para servir a algo más grande que solo generar utilidades, ¿sí? Y lo hemos dicho en muchas ocasiones que claro, es muy importante las utilidades de las organizaciones, pues importantísimas serán que sin ellas pues no podemos entonces aplicar proyectos de sostenibilidad, digamos, ambiental o proyectos para nuestro recurso humano o proyectos para las comunidades. Pero no solamente hay que verlo como generar utilidades. Y ese redefinir el por qué, ¿sí? Más allá de generar negocios, generar dinero, pues son esos futuros, esas nuevas oportunidades que se nos crean. Y nosotros como miembros de junta directiva debemos estar mirando y debemos estar pensando en la reinvención, en cómo nos reinventamos, porque la economía de nosotros está girando hacia esos tres pilares que estamos haciendo. Entonces, fortalecer la confianza social genera sentido, inspira a los colaboradores a consumir. Hemos estado en organizaciones con Catalina esta semana donde, claro, los futuros consumidores de nosotros sí conocen de estos temas. Es la juventud, son nuestros hijos, nuestros nietos, los que saben del cuidado de la naturaleza, del medio ambiente, de con qué están haciendo los elementos con que los que trabajamos nosotros. Y a esa comunidad debemos aprender nosotros a hablar, ¿de acuerdo? A innovar, a redefinir nuestro porqué. Eso es básicamente lo que quiero que les quede. Y un poco les traigo esta filmina que me pareció interesante, ¿sí? Interesante porque a veces nosotros no pensamos, mire, futuro inexplorado. Osvaldo, ¿tú estás presentando? No estamos viendo. Ay, caray. Voy. Espérame un segundito y yo colocamos acá. Compartir pantalla, pantalla completa. Y tú me dices ahí, Cata, si estamos viendo. Ya voy. Acá. Ahora sí lo estamos viendo. Ah, listo, listo, perfecto. Bueno, Te faltaría presentar, exacto, listo. listo. Sí, entonces les decía que pues una de las mejores formas, digamos, para ese modelar nuestros nuevos negocios, pues es crearlo. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que ver las juntas directivas. Sus miembros de junta directiva tienen que estar pensando en proyectar sus empresas a 5 a 10 años. Eso era. Y también les estaba hablando de este autor que quiere tener es un propósito superior. Toda empresa debe existir para servir a algo más grande que solo generar utilidades. Redefinir su porqué de la organización más allá de ganar dinero, que era también tener en cuenta todo el tema ambiental, social, de gobierno, de recursos humanos, de cómo aportan a la sociedad o a sus comunidades, ¿sí? Y fortalecer la confianza social. Pues básicamente eso es lo que genera sentido, inspira a los colaboradores a consumir porque están cambiando el léxico. Nuestros consumidores de 10, 15 años es la juventud que nos rodea y ellos están muy pendientes de todo esto. Y les traía yo, que acá habíamos quedado, pues una ilustración, digamos que esta es una startup que hay en Alemania que me pareció bien interesante y ellos se han dedicado a hacer estos robots, cucarachas robots, básicamente equipadas con mochilas especializadas que permiten la recopilación de datos en tiempo real mediante cámaras. ¿Por qué me pareció como interesante el tema? Porque miércoles, pues yo nunca pensé que existiera esto, que pudiera yo tener algo muy similar, un robot cucaracha, pues para ver
¿sí? Para recoger datos en tiempo real. Ahora allá lo crearon por el tema de la guerra en Ucrania, pero bueno, esto es lo que está existiendo y esta es la innovación, nuevos modelos. Lo traigo pues como innovación, ¿de acuerdo? Lo traigo solamente como innovación, pero hay gente pensando cosas diferentes. Eso es lo que queremos de la innovación cuando ustedes piensen en ambiental, social, gobierno, y traemos, la vez pasada traemos a un compañero, un gran amigo de la casa, Luis Felipe, que nos habló de toda esa economía circular y de cómo se reinventan, de cómo se nos podemos reinventar con nuestros productos o con nuestros servicios. Eso es básicamente. Y entonces esa estrategia que nosotros proponemos, pues básicamente, claro, hay un pilar económico que es la rentabilidad. ¿Sí? Eso tenemos que ser sostenibles rentablemente, pero también tenemos que tener un impacto positivo con la comunidad. Analicen cuando hagan sus debidas diligencias esa cadena de valor, desde lo que dice aguas arriba hasta aguas abajo. Entonces miremos cómo ellos positivamente lo podemos impactar. Impactar ambientalmente, reducción de impacto ecológico, estrategia de comunicar, educar y fidelizar a clientes. Ojo, no solo a clientes, acá creo que me faltaría algo, sino a ese cliente interno que son nuestros colaboradores, nuestros proveedores, ¿de acuerdo? Esas cadenas tenemos que colocarla en esta propuesta de estrategia que nosotros estamos desarrollando. Y todo eso con indicadores claves. Eso es básicamente lo que vamos a ver y lo que estamos definiendo. Y esta es parte de lo que la junta directiva debe tener en cuenta cuando modele su propósito. Esa junta directiva es la responsable por esa visión a largo plazo, que era lo que estaba yo diciendo. ¿Cómo lidero yo esa estrategia de sostenibilidad? ¿Cómo le digo a mis demás miembros de junta directiva que eso va a ser importante para nosotros? Que es un cambio necesario, no es un cambio impuesto por alguna superintendencia. No, la economía cambió y el modelo de negocio nos está cambiando. La junta no solo da el visto bueno, sino que integra la sostenibilidad como un componente central. Entonces, para que tengan en cuenta esta parte, componente central del negocio, garantizando el crecimiento económico, esté vinculado a la creación de valor social y ambiental. Y otro punto de esta junta directiva, que es la que supervisa los riesgos y oportunidades en ambiental, social y de gobierno. Y ella está pendiente, esta junta directiva, en algún momento de sus reuniones, de monitorear, de llamar a su gerente o hacer su comité para analizar estos riesgos estratégicos, operativos, financieros y climáticos. Esa es función de su junta directiva. ¿De acuerdo? La junta directiva o los miembros de junta directiva llamarán a su gerente a decirle, necesitamos para la próxima junta ver el monitoreo de nuestros riesgos estratégicos, operativos, financieros, climáticos, que básicamente este cambio me está produciendo. Entonces, eso es importante porque finalmente esto lo vamos a convertir en cifras, ¿de acuerdo? Y si no son cifras, en temas de reputación. Muy bien. Entonces, digamos que esa junta tiene un nivel importante en ese. Y además, la junta es el pilar de la gobernanza corporativa, ¿sí? Garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. Además de eso, los miembros o el miembro de junta directiva debe conocer de estándares internacionales, tanto de GRITI, CFD, la norma S1, S2, ¿sí? Que es el compromiso de transparencia con el que finalmente van a hacer un reporte de sostenibilidad. Y esa junta directiva es la máxima autoridad para la asignación de recursos, porque claro, hay cambios que cuestan, hay cambios que van a tener que costarnos para que yo vea estos cambios en 4, 5 años, 6 años. No solamente al hacer un reporte de sostenibilidad es que voy a ver cambios, no, este es un proceso de acompañamiento a las empresas mensual, trimestral, semestral, y la junta directiva debe estar pendiente de toda esta serie de recursos. Y finalmente, digamos que acá
este modelo de cómo se relacionan ellos, pues la junta directiva a nivel de gobierno, de inversionistas, de proveedores, de las comunidades, de los clientes, de los colaboradores. Yo tengo que la cultura y la estrategia que vamos a ver ahora debe permear a todos estos actores. El gobierno pues regula y facilita el entorno empresarial. Los inversionistas pues proporcionan el crecimiento y expansión. Comunidades apoyan la reputación y licenciamiento social. Los clientes consumidores aseguran su ingreso y lealtad. Y ese objetivo de relacionamiento pues es fortalecer la confianza, anticipar oportunidades, evitar riesgos, informar toma de decisiones, ¿de acuerdo? Promover el diálogo, gestionar los riesgos y contribuir con la materialidad. Digamos que esta antesala de temas de juntas directivas queríamos dejarle como ese espacio a decir, ellos son también importantes para tener en cuenta en nuestros procesos de sostenibilidad. Sí, son muy importantes y eso era el mensaje que quería. Quería dejarles otro mensaje que es, piensen en nuevos negocios, en modelos de innovación que nunca nos hemos puesto a pensar, pero que hay otras empresas en la competencia de nosotros que sí están dedicándole tiempo, recursos a innovarse y a reconvertirse, y por eso le traje el caso, digamos, de las cucarachas robot que en tiempo real toman datos y todo eso. Catalina, ese era el tiempo porque me hizo correr, me hizo correr y todo, pero bueno, perfecto. Ya tú tienes, has preparado un tema súper interesante y finalmente, si hay preguntas, si tienen dudas o algo, perfecto, nos la puedes hacer en este momento y ahora pues con Catalina nos quedamos atentamente. Bueno, dale, Cata. Muchas gracias, Osvaldo. Igual te invito a que también nos acompañes en este último espacio. Saldrán Dale, dudas. Como es un total, taller acá estamos. práctico, vamos Dale. a ir utilizando la plantilla que les envié. Entonces, por favor, si alguien no la puede descargar, también la envié por el grupo de WhatsApp y también la envié por un link de Drive aquí en el chat del grupo. ¿Listo? Que nos vayan diciendo ahí, hoy demorémonos 10 minuticos mientras eso. Y tú me haces un favor, Cata, hay personas que preguntan que cuál es el link de nosotros del WhatsApp que tenemos para que ellos puedan, algunas personas se puedan ir uniendo. Sí, claro que sí. Antes de iniciar, voy a compartirlo para que quienes no se han conectado se Eso. puedan conectar. También lo envío el grupo nuestro. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del diseño de una estrategia de sostenibilidad empresarial. Pero antes de eso, es necesario que empecemos a ser conscientes y que también ese sea nuestro mensaje y sea el mensaje que le llega a, por ejemplo, los miembros de la junta directiva. Y eso quiere, o sea, quiere decir que nosotros tenemos que hacerle entender a los miembros de las juntas directivas o a los directivos que la sostenibilidad no es una moda. O sea, la sostenibilidad no es algo que empezó hace 5 años, que es una moda que está cogiendo tendencia en LinkedIn, sino que es un concepto que lleva más o menos 80 años. ¿Qué se ha hablado en el último tiempo? De responsabilidad social corporativa, de desarrollo sostenible, de valor compartido, de 3 dimensiones, ahora 5, y nos enfrentamos generalmente a, digamos, a muchos temas regulatorios. Si bien aquí en Colombia por ahora podemos estar tranquilos porque, por ejemplo, Super Sociedades nos rige unas cosas, Super Financiera nos rige otras, para Sociedades BIC rigen otras, que se parecen y están, pues tienen cosas en común, también nos dan como un marco mucho más tranquilo para todos, a diferencia de Europa. ¿Qué quiero que vayamos viendo? Que nosotros para 2016 ya más o menos nuestro consumo era de 1.6 recursos en tierras, o sea, nos consumimos más de lo que generamos. Y se espera, que yo creo que es un poquito antes, que para 2030, para que todos estemos viviendo y consumiendo con el comportamiento que tenemos hoy, serían dos tierras, si lo vemos desde esa medida. Si bien esto es un panorama un poquito desalentador, quisiera mostrarles, digamos, todo lo que ha pasado en una línea cronológica
en el cual ustedes se van a dar cuenta que realmente la sostenibilidad no es algo que se está hablando ahorita, lo que les decía, no es una moda. Entonces vemos que las Naciones Unidas empezó incluso, y muchos autores han empezado a hablar desde 1945, ha tomado fuerza por diferentes temas como los límites planetarios, que antes se llamaban los límites del crecimiento. En Río 92 salen unos objetivos, para 2015 se hablan de otros objetivos, en los cuales pues son 17 objetivos que nos ayudan a unirnos para tener, digamos, unos objetivos claros que podamos apoyar entre todos. Pero ¿qué pasa? Que ahorita en 2025 nos estamos enfrentando a un nuevo término que es la regeneración. Lo que quiere decir es que muy posiblemente muchas de las acciones que hemos hecho, como tratar de compensar con bonos y eso, pues no está funcionando del todo y más bien tenga que verse como un nuevo punto de equilibrio, esto de regeneración. Nosotros tenemos un ejemplo muy grande que es Natura, los cuales desde su propósito deciden, digamos, utilizar recursos y al mismo tiempo regenerar. Y esos son los modelos que quizá Osvaldo nos está hablando, son nuevos modelos, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, antes de iniciar, que espero que ya todos, si alguien no ha podido descargar la plantilla, también en el link del grupo ya está. La idea es que ya la tengan listas, pero antes de eso vamos a tener en cuenta varios conceptos. Desde este nuevo término de generación de valor, los grupos de interés, que son los stakeholders, no se pueden quedar atrás, ni se pueden quedar a un lado de nuestra estrategia corporativa. Entonces, los grupos de interés los vamos a entender como todos los grupos en común de interés a los que impactamos o en los que tenemos relación. Vamos a entender gobernanza y transparencia como las decisiones corporativas o el gobierno corporativo que nos ayudan también a generar confianza y creabilidad a esos grupos de interés. Vamos a hablar de economía circular como, eh, digamos, un nuevo modelo, el cual nos invita a salir de modelos lineales y más bien nos ayuda a aprovechar y a tratar de ver los residuos como recursos, alargando un poco el ciclo de vida de los productos. Desarrollo sostenible o sostenibilidad, la capacidad que tenemos para satisfacer nuestras necesidades hoy, presentes, sin comprometer las generaciones futuras. El triple resultado, hablando de personas, planetas y temas sociales y económico. Regeneración, ir más allá, regenerar, vamos a ver este tema también de hacer más de lo que podemos a hoy y más bien repensarnos si tenemos que levantar una política más bien de mitigación o una política de adaptación, empezarnos a preguntar, si bien Osvaldo nos trajo un ejemplo súper disruptivo, pues muchas empresas se van a tener que plantear unas cosas que nunca se les hubiera pasado en la mente. Y agradezco a Osvaldo por traer ese ejemplo, porque claro, incluso yo creo que uno ve ese ejemplo y dice como, uy, esto es como demasiado. Pero realmente ese tipo de cosas es lo que nos va a tocar empezar a planear, como nuevas formas de hacer las cosas, incluso nuevas formas de ver los negocios. Cuando hablamos de ESG, pues hablamos de criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Si ya todos tienen abierta su plantilla, van a ver que la plantilla nos va a ayudar, es como es un cuaderno de 9 hojas que nos va a dar 4 módulos. El primer módulo es el norte estratégico y la creación de valor. Vemos que como propósito tenemos que definir o escribir o idear la razón de ser de la empresa. Más allá del beneficio económico, ¿cuál es esa razón? ¿Por qué está en la empresa? Y si yo digo, uy, pero es que yo ahorita no tengo ni idea, el primer paso que podemos empezar a escribir en los papelitos amarillos que también están ahí es cuál es la misión y la visión actual. ¿Listo? Y también tenemos otra pregunta en la que que podemos empezar a ver ese norte. Si por ahora yo no sé muy bien, no entiendo muy bien la razón, voy a validar cuál es el contexto global y las necesidades, digamos, de Colombia, o sea, en el contexto en el que estoy, porque es crucial ver mi contexto, para reformular esa visión y que genere más que un valor económico. Entonces vemos aquí un ejemplo de Corona.
Ellos definen su proceso y no dicen como voy a vender eh, cierto tipo de material para construcción, sino mejorar vidas transformando espacios. Osvaldo, si quisieras decir algo más acerca de propósito, misión y Sí, cómo nos gracias, podemos... Cata. Claro, pensando en eso, que me parece excelente, ese transformar, digamos, esos nortes que vamos a dar acá, si redefiniendo su propósito, mejoramos vidas, transformamos espacios. Fíjese que es una frase corta, pero que lleva mucho trasfondo porque ahí hay muchos sentimientos de sus dueños, de su junta directiva, de su personal. Sí, transformar la vida, cuando yo escucho eso, pues a uno lo mueve, mueve ese espíritu de solidaridad que finalmente también damos, pero que comercialmente casi no lo hemos podido expresar, y eso va más allá de esa misión o esa visión. Sí, transformamos vidas, transformamos espacios. Entonces los invito a repensarse en qué les mueve a ustedes levantarse por ir a conseguir un nuevo propósito, un nuevo proyecto. Eso es lo que tiene que inspirar a las empresas hoy en día. Ese sería como mi aporte en esa parte. Dale. Listo, entonces vamos a seguir y vamos a hablar de la página número 2. En la página número 2 tenemos dos preguntas adicionales que también nos van a ayudar a ver. Nosotros para empezar esa estrategia, para empezar a escribirla, documentar esa estrategia de sostenibilidad, tenemos que ir a cuál es el problema social o ambiental que queremos resolver. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que, por ejemplo, hay muchos requerimientos que nos dicen, bueno, yo quisiera ya hacer mi informe de sostenibilidad, mi reporte de sostenibilidad, pero estamos lejos de conocer el problema, ¿cierto? Hay herramientas para conocer los problemas, incluso los impactos que tenemos, y uno es el análisis de materialidad, que es clave para empezar a reportar y a validar esto, pero también es muy importante que si ya tenemos un comité de sostenibilidad, nos sentemos a hablar cuál es el problema que queremos resolver, porque incluso eso puede ser un camino para que el próximo año en mi reporte yo empiece a decir, claro, es que todo lo que yo estoy divulgando y comunicando en mi estrategia obedece a un problema que yo quiero resolver. Ahí también tenemos un ejemplo en nuestra plantilla y otra pregunta que tenemos es si nuestra empresa dejara de existir, ¿qué impacto positivo dejaría de generar en la sociedad y en el medio ambiente? Entonces, por ejemplo, dejaríamos de apoyar 50 familias de agricultores. Ese tipo de cosas tenemos que empezarnos a preguntar, porque claro, también entendemos cómo estamos impactando a la sociedad, qué pasaría si hoy ya no estamos, cuántas familias se quedarían por fuera, si nosotros dentro de nuestros programas o proyectos de sostenibilidad cuidamos a un tipo de especie en vía de extinción, bueno, si ya no existimos, ¿quién va a cuidar estas mariposas, por ejemplo? Entonces, es en el tipo de preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. En la plantilla pueden rayar, la idea es que se lo permitan hacer incluso con más personas de la organización, con el comité de sostenibilidad. ¿Listo? Para cerrar, tenemos otra pregunta y está relacionado en que eh, tenemos que escribir más allá que nuestro propósito, ¿cuál es nuestro propósito sostenible? Que seguramente nos va a permitir estas preguntas anteriores, tener clara la misión, la visión. Y adicional a eso, también vamos a escribir nuestro propósito mayor, que era lo que Osvaldo decía. Si ven que aquí mejoramos vida transformando espacios, pues realmente a uno sí le llega al corazón como claro, es que el propósito de ellos va mucho más allá de vender materiales de construcción. Me gustaría saber cómo vamos a estar. Eh, Cata, yo siento que estamos bien, pero de pronto algunas personas no lo sabemos, estarán viendo bien sus plantillas y todo eso, o si nos levantan la mano y eso, pues ya es tú, eres la que. Listo, ya la volví a enviar Ah, aquí listo, por el dale. chat y la voy Eso. a volver a enviar en el grupo para poder compartirla de nuevo. Listo. Bueno, vamos a seguir.
Vamos a seguir con la segunda parte y está relacionado con el módulo y oportunidades de negocio o economía circular. En este caso, vamos a utilizar una herramienta de Design Thinking que se llama Scamper. Ustedes lo van a ver y nos va a hacer una pregunta clave. Vamos a seleccionar un producto, un servicio o un proceso de la empresa y vamos a empezar a preguntarnos cosas. Por ejemplo, utilizando esta metodología de Scamper, vamos a hacernos preguntas de sustituir, combinar, adaptar, modificar o ponerle otro uso. ¿Qué nos ayuda a eso? Pues imagínense las preguntas que se tuvieron que hacer estas personas de los cucarachas robots para llegar a esa solución. Entonces, si yo tengo varios productos, si yo tengo varios servicios, tengo que empezar uno a ver cómo puedo empezar a generarle diferencias, pero claro, antes tuve que saber cuál es el problema que tengo a hoy para empezar a dar una solución. Entonces, las preguntas en la plantilla, por ejemplo, sustituir, es qué insumo, material o proceso podría reemplazar para que sea más sostenible. Otro es combinar, cómo podría unir el producto o mis productos o mis servicios con un servicio social o ambiental. O sea, cómo podemos combinar para incluso generar más valor. Adaptar, cómo podríamos adaptar el modelo de negocio a una necesidad social no resuelta, como temas de reciclaje, educación y si me animo a validar alguno de los ODS. También podemos utilizar modificar o eliminar, que es que podrías quitar, cambiar de un producto para reducir su impacto. Y por último, poner otro uso. ¿Cómo podrías darle un segundo uso a tu producto o residuo? Entonces vemos ejemplos, vemos que Philips pasó de vender bombillos a ofrecer iluminación como servicio. Entonces, claro, ellos vendían el bombillo, pero ya después empezaron a ver que podían vender energía. Ecofoma empezó a producir limpiadores, pero se dio cuenta que eso no era sostenible. Entonces deciden cambiar su modelo de negocio para utilizar, creo que es como un químico de los árboles que sirve como limpiador, pero su venta retribuye a que ellos vuelvan a regenerar ese ambiente. Osvaldo, no sé si quisieras decir algo más. Eh, no sé en esta oportunidad, y yo voy a aprovechar acá, si Luis Felipe, que es experto en el tema, digamos, de estas, de economía circular, nos aportara algunos ejemplos. Yo le voy a dar acá el micrófono a Luis Felipe, a ver si de pronto está por acá, si tú lo ves. Entonces, acá está para que él nos haga como unos aportes en los temas de economía circular, es lo que pero no lo veo acá, espérate. Ya tiene Mm, permiso. ya, dale. Luis Felipe, Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? hola, ¿cómo vas? No, bien, encantadísimo de todo un honor tenerlo y cuéntanos un poquito primero de tu libro y segundo si nos puedes dar un ejemplo bien interesante de todo este módulo que ha preparado Catalina, digamos que oportunidades y economía circular. Ahí te dejamos a ver, Luis Felipe. Muchas gracias, Osvaldo. Sí, realmente ahí es cuando la economía circular se alinea con la innovación. Y todo lo que están hablando es muy interesante porque mira que el propósito nos lleva a eso, ¿no? A entender qué podemos aportar y no siempre lo tenemos tan claro desde nuestra organización. Entonces, cuando a través de estas reflexiones y de alinearlo con los procesos de innovación, podemos entender y desarrollar nuevos procesos, nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, ¿no? Enmarcando como en esa escalera de crecimiento, entendiendo que hay pasos graduales para poder llegar a ese propósito corporativo, ¿no? Porque muchas veces eh, debemos empezar por buenas prácticas, por estrategias, por acciones y luego sí ya enmarcar en un modelo de negocio. Entonces, lo que nos estaba contando Catalina de Economía Circular es entendiendo qué impactos negativos generamos y desde una perspectiva de innovación, de entender cómo lo podemos hacer diferente,
es plantearnos esas preguntas y generar ideas. Básicamente es así, generar ideas que podamos llevar a un proceso de validación, ¿cierto? Recibir retroalimentación del mercado, entender si realmente están logrando ese objetivo y a partir de allí poderlas implementar y escalar, ¿no? No se buscan escalar antes, sino todo lo contrario, cuando ya se tenga una retroalimentación y se haya probado que ese producto, que ese nuevo servicio, sí tiene acogida por parte del mercado, sí va a generar un impacto positivo y adicionalmente está proyectado con ese propósito, ¿no? Porque el Ah, propósito en últimas es como ese faro sí, que nos indica a dónde queremos ir, ¿no? sí. Y en la medida en que nosotros vamos sacando nuevos productos, nuevos servicios que no estén eh, direccionados hacia ese norte, pues nos estamos alejando, ¿no? Lo Mm, ideal es cómo nuestros productos o servicios están alineados con ese norte, con ese propósito. Entonces, bueno, ese es como un paso muy rápido de cómo juntamos el proceso de innovación con la economía circular. Y esta herramienta que nos acaba de compartir Catalina del Scamper, donde cada letra sí. es una acción, nos ilumina, ¿no? Como que nos llama a la acción en la medida en la que podamos aplicar cada uno de estos verbos para generar esas ideas. Sobra decir que esas ideas, pues se parte de una lluvia de ideas, ¿cierto? Se pasan a perfiles de proyecto. Esos perfiles de proyecto se evalúan, se priorizan y quedan ya los que realmente se van a realizar, ¿no? Esa sería como una intervención Perfecto, rápida. no, súper. Muchísimas gracias por tu participación y me encanta, tú eres de la casa. Entonces, muchísimas gracias, Luis Felipe, que estés bien. Dale, Cata. Muchas gracias, Luis Felipe. Así es. Si bien esto es como un bosquejo de lo que podemos empezar a hacer, como les decíamos, la recomendación es hacerlo, pero también hacerlo con el comité de sostenibilidad. Si no hay comité de sostenibilidad, anímense a hacerlo porque esto les va a ayudar a conocer muchas ideas, muchos, digamos, proyectos que pueden estar ya, digamos, creados y no se han implementado por falta de que se hablen, de que se socialicen. Aquí les damos Solamente, unos. perdóname, Cata, qué pena, no sé si lo vas a hacer. ¿Por qué no nos repite que me parece tan interesante adaptar, modificar, eliminar, darle otro uso? Repitámosla, pues, para que la gente que quede clara un poco en ese modelo. Dale. Listo, sí, señor. Bueno, está el modelo Scamper, el cual nos hace, digamos, lo que podemos hacer es coger un producto, un servicio y empezar a ver cuál verbo podemos utilizar que nos ayude a generar nuevas ideas. Uno es sustituir o combinar o adaptar, modificar o darle otro uso. Aquí les doy ejemplos de las preguntas que nos podemos dar. Entonces podemos incluso tejerlo con el primer módulo. Entonces, basándonos en el propósito, ese propósito en borrador que escribimos mayor, pensemos en los productos o procesos claves y usemos estas preguntas. ¿Cómo podemos sustituir un producto o un servicio que resuelva una necesidad social o ambiental no resuelta en nuestro mercado? ¿Qué podemos modificar o eliminar en nuestros procesos de producción para reducir costos y o generar beneficio ambiental? Otra pregunta ejemplo es cómo podemos adaptar nuestras formas de relacionamiento con comunidades o pequeños negocios locales para fortalecer nuestra cadena de valor y generar un impacto económico en ellos. Aquí, en este espacio, vamos a poner todas esas ideas de las preguntas que nos estamos haciendo, ¿listo? Entonces, como decía Luis Felipe, pues son unos verbos que realmente nos invitan a el objetivo de metodologías como Designing Thinking, de donde es Scamper, que si bien son unas metodologías de innovación, nos dan las herramientas de idear, o sea, de validar ideas, de mirar cuál puede ser viable, cuál no, pero empezarle a dar lugar a todas las ideas que podemos construir. ¿Listo? En el módulo 3 vamos a hablar de relacionamientos y grupo de interés y valor social. Entonces, tenemos que ver que si estamos hablando de sostenibilidad, las empresas ya no son las únicas que pueden quedarse como con todos los beneficios. Entonces, claro, estamos finalmente en un modelo económico capitalista, pero estamos viendo muchos movimientos que incluso nos están invitando a salir de esos modelos, incluso tan consumistas. Vemos empresas, muchas más empresas big, vemos muchas empresas certificándose como sistema B,
donde realmente hay un objetivo de poder generarle valor a todos sus grupos de interés. Entonces, para iniciar este ejercicio, vamos a enlistar 3 o 5 grupos de interés más relevantes. Aquí podemos poner colaboradores, comunidades, cuáles son los que más impactamos o con cuáles nos relacionamos más. Vamos a ponerlos. Pero en la segunda parte vamos a validar cuál sería la principal necesidad o expectativa de cada uno de ellos relacionados con sostenibilidad. Entonces, por allá, personas de calidad me van a decir, bueno, es que nosotros ya tenemos montado todo nuestro proceso de partes interesadas, ya tenemos matriz de necesidades y expectativas, todo eso. O quien montó los sistemas de alguna ISO, nos dice, yo ya lo tengo. Quisiera preguntarles y cuestionar un poco, porque a mí también me pasó, pues, ¿quién llenó esa matriz? Seguramente fue una sola persona. Entonces, esto también nos invita a decir cómo yo entonces estoy viendo una gran oportunidad de mejora, porque es que si yo no me siento a hablar con las comunidades, si yo no mando una encuesta a todos mis grupos de interés, quien hizo la matriz de necesidades y expectativas fue un ser. Y ese ser seguramente tiene un montón de brechas, que seguramente por algún estudio o alguna certificación que tenga, seguramente le va a poder apuntar, pero no nos da una perspectiva real. ¿Cómo podemos empezar a acercarnos a nuestros grupos de interés teniendo claro el rol de la organización que más tenga relación con ese grupo de interés? Seguramente podemos varios cargos estar relacionados netamente con clientes, como servicio al cliente, otros que pueden estar relacionados con comunidades como responsabilidad social empresarial, pero también puede ser que nos demos cuenta que no existe relación con algún grupo de interés. Y ahí tenemos que empezar a validarlo, pero si no lo escribimos, si no lo llevamos a la realidad, pues no lo vamos a ver. Y en el punto 3 vamos a poner unas acciones que podamos implementar para generar valor social para ellos. Lo que quiere decir, también me suma lo que dijo Felipe, es que tenemos que validar cómo podemos darles valor también a ellos, que se sientan escuchados, que nosotros también entendamos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas y si bien tenemos los recursos, la fuerza laboral, la fuerza económica para hacerlo, podamos retribuirles un poco a ellos. Lo que podemos hacer es tener un mapa sencillo de nuestros grupos de interés, sus necesidades y adicional tenerles una propuesta social. ¿Listo? Aquí les dejamos también un espacio para animarnos a ver cuál es esa propuesta de valor social. Entonces, sé que el ejemplo pues es de dimensiones muy grandes, pero cuando entramos al informe de sostenibilidad de Natura, vemos que ellos incluso muestran su cadena de valor desde cómo generan valor a cada grupo de interés. Y decimos, no, pero pues estamos pasando en unos momentos económicos difíciles del país y demás, pero a veces vemos que el tema de cómo le generamos valor al grupo de interés a veces no tienen que ver necesariamente con proyectos económicos. Osvaldo. Sí, sí, era lo que hablábamos de esas filminas que a la junta directiva tienes que tenerlas en cuenta, esos objetivos, digamos, de relacionamiento, ¿sí? Digamos que fortalecer su cadena da confianza, ¿sí? Construir relaciones sólidas y transparentes con esos grupos de interés, promover diálogo, fomentar la comunicación abierta y bidireccional. Hay casos en que vamos a organizaciones y de pronto la parte de los operarios, no, ellos no conocen la estructura de arriba de la organización, cómo toman decisiones, cómo esas decisiones que ellos están tomando van a influir en sus familias. Hay gente en la operación que eso no lo conocen, ¿sí? Entonces, eso es importante. Promuevan el diálogo en sus organizaciones. De todo lo que está diciendo Catalina, tomen un solo punto que diga, bueno, yo voy a ver cómo cambio este modelo y lo voy transformando. Y van comenzando a hacer acciones, una acción, y en algún momento en el tiempo vamos a llegar. Entonces eso es importante, informar esa toma de decisiones como miembros de junta directiva
iniciativa que ustedes son. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos creando nuestra cultura, nuestro sentimiento hacia esos cambios. No solo tenemos que ver temas de rentabilidad. Ese no es el propósito ahora de las empresas. Ustedes lo han escuchado. Catalina nos lo ha dicho. Veamos temas sociales, temas ambientales, temas, digamos, del mismo gobierno. ¿Cómo comunico yo desde mi junta directiva todas esas decisiones y esas relaciones sólidas y transparentes que queremos crear con ese grupo de relacionamiento que tengo? Ese sería como el aporte ahí, Cata. Listo, Osvaldo, muchas gracias. Bueno, como dice Osvaldo, si bien tenemos cinco módulos, también lo importante es que veamos qué es lo realista para nosotros y cómo podemos empezar con unos puntos, preguntándonos, validando si vamos a tener un comité de sostenibilidad. Puede ser escalable también, como nos lo decía Luis Felipe, pero arrancar, ¿listo? Y vamos con nuestro módulo 4, que hablamos sobre la cadena de valor. Entonces, esa cadena de valor, eso es algo que todavía no entendemos del todo, como que es un concepto a veces que es muy abstracto, que decimos, bueno, tomamos nuestra cadena de suministro y empezamos a validar eslabón por eslabón para ver cómo estamos generando valor, pero cuando lo llevamos a la práctica, cojeamos. Pero igual nos invita a ver que tenemos que ver todo nuestro proceso desde una oportunidad de generar valor tanto a nuestros grupos de interés como a nosotros internamente. ¿Qué queremos, digamos, en este módulo? Empezar a ver todas las etapas por donde pasa mi producto o mi servicio, desde aguas abajo hasta aguas arriba, desde donde se arranca la materia prima hasta donde termina el producto. Y analizar en dónde estamos generando más impactos. En esta metodología la estamos llamando esos puntos calientes, que serían las etapas donde se generan mayor impacto. Si yo llego, cojo un tablero y pongo desde el inicio al fin toda mi cadena de suministro, tengo dos posibilidades. Una, empezar a ver dónde genero valor, cuáles son los eslabones en los que puedo generar valor y a cuáles grupos de interés le estoy generando valor. Y otra, empezar a ver estos puntos calientes. Si yo veo que en la mitad del proceso estoy generando mucho más impacto, puedo empezar a ver en esa parte qué puedo empezar a hacer, cómo puedo empezar a modificar, qué proyectos necesito implementar ahí. Y si ese proyecto sí me ayuda a apalancar esa primera estrategia que puse en el punto 1. ¿Listo? Entonces, viene esa pregunta, ¿dónde de su cadena de valor se genera mayor impacto? Un ejemplo es que el uso de energía en la fábrica o los desechos de los empaques. Vamos a hacer otra pregunta y es que para cada uno de esos puntos calientes, como lo estamos llamando, vamos también a proponer entre todos o quienes estemos haciendo esta plantilla las acciones que nos ayuden a reducir, mitigar y o a compensar el impacto. Aquí en la plantillita nos faltarían otros verbos, pero eso también son válidos, ¿listo? Entonces, también vamos a hablar de esa palabra regeneración. Entonces, si yo tengo la capacidad de ir a un ecosistema y llevarme unos recursos, tengo que empezar a plantearme cómo puedo regresar. ¿Listo? Y vamos a escribir los puntos calientes y las acciones que voy a tomar. Aquí en la presentación tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo de Argos. Argos y otro que no conocemos tanto, bueno, Grupo Nutresa, que ellos implementaron proyectos de eficiencia energética. Pero, por ejemplo, Argos tiene un tema de recoger su CO2 y vendérselo a empresas que necesitan ese CO2. Adicional al cemento verde, bueno, adicional a que, bueno, Argos también es muy fuerte económicamente. Y miren que si se han dado cuenta, todo esto nos invita también a decir, bueno, nosotros necesitamos un área de sostenibilidad, pero el área de sostenibilidad se tiene que hablar de la mano con el área de innovación. Sostenibilidad tiene que estar súper involucrado en todos los proyectos de innovación porque eso también es sostenibilidad. Entonces,
Vamos a pasar al módulo 5 en nuestra plantilla, donde hablamos de gobernanza y comunicación. Entonces, vamos a pensar cómo la sostenibilidad se puede integrar en la toma de decisiones para las empresas. Y ahí quisiera escuchar a Osvaldo, que pues él tiene experiencia en juntas directivas, de cómo, por ejemplo, que vamos a responder la pregunta del webinar, cómo con todo esto que estamos viendo logramos convencer a los miembros de la junta directiva que la sostenibilidad es importante. Sí, básicamente el miembro de junta directiva, que lo dije desde el comienzo, tiene que ver el futuro de la organización. El miembro de junta directiva no está encargado de analizar los estados financieros, para eso está su gerente. Y si no creemos en que nuestra la función del gerente, pues realmente ese no va a ser el gerente porque esa es una función operativa. ¿Sí? Que yo tenga resumen de un estado financiero y me digan cómo vamos perfecto, pero mi objetivo es ver a 5 años o a 10 años, es pensar en esa, voy a hacer un comentario, es pensar en esa, el robot de la cucaracha. Esa cosa era impensable, me llamó muchísimo la atención, dije, wow, este sí es un efecto wow porque me transportó y lo que decían Luis Felipe y lo dice Catalina, tenemos que pensar es en reinventarnos. El miembro de junta directiva debe estar es pensando cómo mi modelo de negocio va a quedar en 5, en 10 y cómo hablo yo a esa nueva juventud. Eso es básicamente lo que yo debo tener como miembro de junta directiva, que ustedes son, participar, convencer a sus demás colegas de que si la empresa no la reinventamos en estos momentos, miércoles, no vamos a tener empresa fácilmente en 5 o en 10 años. Y temas y muchos ejemplos hay de todo lo que pasó con Kodak, por ejemplo. Nunca se reinventaron. De todo lo que hizo los Blackbusters tampoco se reinventaron, pero ejemplos muchos hay en su momento. Entonces el llamado es a que ustedes a través de estas charlas puedan hacer cambiar la mentalidad. Pero yo les voy a recomendar y de pronto hacemos algo con Catalina y le aprovechamos a Luis Felipe por ahí en otros 15 días, tratemos de enseñar diferentes metodologías. Mire que cuando vamos a las empresas no dictamos conferencias, eso cambió. Ustedes como miembros de junta directiva no pueden darle conferencias sobre sostenibilidad, no, traten de tener metodologías dinámicas, metodologías de Lego o metodologías de Design Thinking o metodologías Lean. Eso ha cambiado y la gente lo toma bien. Hay experiencias que nos dicen las participantes que chévere, entendí esto, me comprometo. Eso es lo que tienen que ustedes decirle como miembros de junta directiva a sus empresas y a sus órganos. Estoy comprometido, pero para mover el compromiso tienen que ser cosas que le muevan su corazón a cada uno de los participantes. Esa comunicación es fundamental, pero eso también tiene que ir cambiando en las organizaciones. Eso es básicamente, Cata. Listo, entonces digamos que si bien estos ejercicios nos pueden ayudar a hacer o co-crear un bosquejo de la estrategia, tenemos que relacionarnos con las demás personas, tenemos que lograr conectar esta estrategia con los objetivos del negocio, que internamente podemos empezar a validar cómo son. Pero para darle un poquito de cierre a este ejercicio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reunir todas las respuestas, que si bien en este momento fue un poco corto porque estábamos un poquito cortos de tiempo, vamos a reunir todas las respuestas y vamos a tratar de que ese propósito sostenible sea nuestra brújula. O sea, que casi ese propósito sea nuestra dirección y que yo logre con todos mis programas, planes o proyectos llevar a todas las personas de la organización a ese propósito. Que las ideas nos ayuden a generar ese valor compartido y ese valor social de nuestros proyectos y que logremos que esos puntos calientes nos ayuden a concentrar acciones a desarrollar y que esté súper involucrada la gobernanza y la comunicación. Nos hemos dado cuenta internamente que los proyectos, ya cuando, por ejemplo, ya tenemos implementados programas y proyectos, si eso no se comunica, no se puede lograr mostrar el impacto real. Súper importante.
¿Y cómo logramos entonces que la junta directiva nos escuche y nos apruebe estos proyectos? Mostrándoles resultados y cambios reales. Pero voy a citar a Osvaldo. Osvaldo siempre nos refuerza aquí al equipo de sostenibilidad que nosotros tenemos que llegar y generar un impacto, decirles esto es lo que está pasando. Ese ejemplo, por ejemplo, el de las tierras. ¿Cuántas tierras nos estamos consumiendo a hoy? A 2030 nos vamos a consumir, yo creo que 2.5 tierras en temas de recursos. Entonces, pilas con eso, con datos. Nosotros, si por ejemplo estamos trabajando con una empresa que tenga, digamos, contacto con ganadería, que yo allí le diga a la junta directiva, a los directivos, pilas porque solo el sector ganadero se consume el 40% de agua en estos territorios. Ese tipo de datos son muy relevantes y van a hacer decir, claro, pues si nosotros no tenemos agua y no tenemos ganadería, se nos acaba el negocio. Y de nuevo vuelvo y repito, no sé qué preguntas o qué situaciones o con necesidades estaba, digamos, supliendo esta innovación de las cucarachas robots. Pero finalmente, si salieron es porque se preguntaron un montón de cosas y lograron ver que sí se pueden cambiar las cosas. No, los ejemplos que nombrado Osvaldo, Blackbuster y demás, pues si nosotros no nos replanteamos, no nos formulamos nuevos negocios, tenemos un riesgo inminente que es casi cerrar. Entonces, ¿cuáles serían los próximos pasos? Nos tenemos que reunir con el comité de sostenibilidad, llevar este borrador al equipo, especialmente pues a las personas claves o a el comité de sostenibilidad y presenté como un primer borrador. Pero adicional a eso, yo les quiero mostrar por qué esto es tan importante. Entonces, sí, ni con los datos, ni por ejemplo, con mostrarles con datos de impacto o decirles como en verdad esto es muy importante porque nos estamos consumiendo pues el agua de un territorio. Les voy a mostrar un requerimiento puntual en la circular de la super, donde, bueno, ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí, sí, ahí está bien. Listo. Donde nos dice que las entidades empresariales deberán presentar en su reporte de sostenibilidad la caracterización de las actividades desarrolladas por la misma y su relación con las áreas de impacto. Nos está diciendo que puntualmente tenemos que divulgar el contexto y la estrategia de sostenibilidad. Entonces aquí vemos que incluso el reporte y el informe de sostenibilidad nos está diciendo que divulguemos la estrategia de sostenibilidad corporativa. ¿Listo? No sé si hayan preguntas o si Osvaldo quisiera decir algo más. No, nos cogió el tiempo, pero no, la felicito, súper buena, interesante el taller y esperamos que a cada uno de ustedes algo que se lleven de este conocimiento y de esta dedicación, digamos, que tiene Catalina para ustedes, pues interesante, que pudieran haber estado acá también. Recuerden compartir estos links a las personas que ustedes crean que les pueda interesar, pues esto finalmente es una comunidad que lo hacemos con mucho gusto como misión de nosotros en Enlace Global, generar conocimiento. Los viernes por lo general lo hacemos de 2 a 3, pero a cada uno de ustedes les agradecemos su participación. Esperamos que este sea un espacio donde co-creamos conocimiento. Entonces, por eso es importante que ustedes nos digan, mire, quisiera tocar este tema, me interesa esto, quisiera profundizar sobre otra serie de expectativas que ustedes tienen. Ese es como el comentario final, Cata. Muchas gracias. No sé si hay preguntas de ustedes en este momento. Si alguien tiene, creo que te quedaste bloqueada ahí, Cata. No sé. Eh, ya ahora sí. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias. Descarguen sus archivos y nos vemos en una próxima ocasión. Catalina, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, Osvaldo. Les creo que ya regresé.
Sí, ya Sí, regresaste. listo. Entonces, en el chat les dejé donde pueden descargar el archivo. De todas maneras, quisiéramos recordarles que también en nuestro canal de YouTube, en las horas de la tarde-noche, quedará disponible el webinar del día de hoy para que lo repasen, para que lo vean. ¿Listo? Así que Listo, perfecto. muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.